Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciarnos. Como les dije el día de ayer, pues vamos a esperar solo 15 minutos. Después de 15 minutos no acepto a nadie. Además también ahorita ya está, espero que ya está disponible el listado. Tienen que apuntarse lo más pronto posible. Buenas tardes, Rick. Disculpe una consulta. Fíjese que el formulario no me deja llenarlo de asistencia. No sé por qué, ¿no? ¿Ya alguno llenó o no llenó? Tampoco me deja llenar. Bueno, espérense. ¿Ah? Déjenme ver, ahorita le voy a hacer. Espérenme un instantito. Yo creo que porque tal vez tenía tiempo o algo así. Sí tenía tiempo, pero se tenía que ir abierto ya. Pero bueno, vamos a ver, pues ahorita lo compongo. Bueno, ya está pues, chicos. Hoy sí no. Ahorita ya ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar más bien lo que es la clase, ¿verdad? Que ya solo vimos las indicaciones y algunas observaciones respecto a la situación que estamos en la facultad, ¿verdad? Y en la universidad en general. Entonces, vamos a empezar hoy sí. Por favor, la asistencia lo tienen que llenar lo más pronto posible. Acuérdense que después de 15 minutos yo no dejo entrar a nadie a la sesión de Google. ¿Ok? Entonces, supuestamente la asistencia real es el que viene antes de 15 minutos. El que viene ayer se apuntó uno a las 1:30, pues. O sea, eso es ilógico, pues. ¿Verdad? Entonces, todo eso yo sé que ahorita no cuenta para nada, pero para mis controles, para mis ayudas, para alguna cosa que yo pueda hacer por ustedes, eso tiene mucho en cuenta, ¿verdad? Si ustedes están cumpliendo con los horarios, ¿verdad? Para mí es muy importante eso. Como les dije yo lo que tengo que fomentar en ustedes es la integridad. Vieron que ayer se murió el expresidente Colón, ¿verdad? Una de las joyas de la corona de Guatemala, ¿no? Bueno, que empezó con Vinicio, ¿verdad? Y siguió, ¿verdad? En lugar de ir para mejor, vamos para peor cada día estamos peor. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar. Me lee por favor Adriana. El estado líquido. Las moléculas de un líquido se mueven todo el tiempo, pero sus movimientos están restringidos por las moléculas de sí. Se les puede comprimir solo ligeramente. Un líquido se difunde en otro, pero esta difusión es mucho más lenta que los gases debido al movimiento molecular restringido de los líquidos. Entonces los líquidos, como ustedes saben, pues se pueden comprimir pero poco, ¿verdad? Y luego, pues un líquido, si ustedes lo echan en una superficie, pues se esparce, ¿verdad? Y pues tiene prácticamente el estado líquido es una de las formas que causa o que da origen a la vida, ¿verdad, jóvenes? Porque en nuestro organismo, en los organismos de los seres vivos, pues hay un movimiento de sangre, de savia, en el cual va el intercambio de alimentos y de desechos, ¿verdad? O sea, es vía líquida, ¿verdad? Es importante entonces. Vamos a ver las fuerzas intermoleculares. A ver, léame, Ana Mariela. Las fuerzas intermoleculares es el factor más importante que afecta a las propiedades físicas de los líquidos que están relacionadas con las propiedades coligativas. Los otros dos factores que afectan al estado líquido son simetría del compuesto y la masa molecular. Estas no serán vistas en el curso. Ok, entonces fíjense pues, es importante que nosotros sepamos que las características de un líquido está dada por las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares, pues hay varios tipos que vamos a explicar ahorita. Entonces,
Estas fuerzas son las fuerzas que unen a las moléculas líquidas, o en general pueden ser sólidas o pueden ser gaseosas, ¿verdad? En el caso de las líquidas son muy importantes porque los líquidos, las moléculas están bastante cerca. Por supuesto, en el estado sólido están más cerca todavía, ¿verdad? Entonces, ahora en el estado gaseoso las moléculas están más distanciadas, o sea que hay más poder de movimiento en un gas que en un líquido, y en un líquido que en un sólido. Bueno, a continuación veremos las diferentes fuerzas intermoleculares que pueden afectar el estado líquido, ¿ok? Si hay cualquier duda, pues me preguntan, jóvenes. Bueno, vamos a ver compuestos de enlaces covalentes. Pueden haber fuerzas intermoleculares, pueden haber fuerzas ion dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno, ¿verdad? De estas tres fuerzas en los compuestos covalentes, se dan cuenta que forman enlaces covalentes, ¿verdad? Entonces, los enlaces se definen según la diferencia de la electronegatividad, que lo vamos a ver también más adelante. Bueno, entonces, las fuerzas intermoleculares de los covalentes están estas tres. La que es más fuerte es la de puente de hidrógeno, la que es más débil es las fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Bueno, la fuerza de Van der Waals puede tener dipolo-dipolo, dipolo inducido y fuerzas de dispersión de London. Esas son las tres fuerzas que puede subdividirse las de Van der Waals. Bueno, acá tenemos, digamos, un diagrama en el cual podemos ver las fuerzas, diferentes fuerzas intramoleculares. Acá tenemos un compuesto iónico, ¿miren? El compuesto iónico, la unión que tienen estas moléculas es catión-anión, o sea que quiere decir que es por las cargas. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es el cloruro de sodio, tiene sodio una carga positiva y el cloro una carga negativa. Entonces, estas atracciones electrostáticas, ¿verdad? Porque son de carga, hace el enlace iónico. El enlace iónico es fuerte. Entonces, eso es debido a la atracción de carga, porque cargas iguales, a ver, Andrea, Michelle, ¿se atraen o se repelen? Cargas iguales. Andrea, Michelle. Se repelen y cargas contrarias se atraen. Entonces se dan cuenta que aquí tenemos el sodio que tiene carga positiva y el cloro que tiene carga negativa, pues se atraen. Miren, la energía que tienen es de 400 a 4000 kilojoules mol, o sea que son bastante fuertes. Y por eso, digamos, se necesita mucha energía para fusionar, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? O sea, la temperatura que necesita es alta. De ahí tenemos un enlace covalente. Se dan cuenta que aquí lo que pasa es de que están compartiendo electrones, ¿verdad? Entonces, al compartir electrones, pues quiere decir de que no se van a formar cargas formales. Entonces, por ejemplo, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es una molécula que está formada por hidrógeno e hidrógeno. Y están unidos por un enlace. Este enlace es covalente. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno tiene un electrón y el otro hidrógeno tiene otro electrón. Y ahí es como llegan, porque acuérdense que en el único caso en el cual no se llega al octeto es el hidrógeno. El hidrógeno, su gas noble es el helio. Y el helio tiene 2 electrones. De ahí todos los demás sí son 8 electrones. ¿Por qué es esto así? Porque acuérdense ustedes que aquí estamos llenando el nivel 1s. Y en el nivel 1s únicamente hay un orbital, por lo cual solo pueden existir 2 electrones. Pero a partir de lo que es el litio,
pues a partir del litio ya ustedes van a tener el subnivel P, que sería el 2, ¿verdad? Entonces el nivel 1s solo tiene un orbital. Ahora el 2s tiene, perdón, el orbital 2 tiene dos orbitales. Tiene el orbital 2s y tiene el orbital 2p. El orbital 2p tiene tres subniveles, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia porque el hidrógeno, en este caso, tiene solo dos. Es el único que no cumple el octeto, porque el gas noble es el helio. En caso, por ejemplo, ponemos el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su nivel de valencia. ¿Por qué? Porque está en el grupo 7A. Bueno, y de ahí forma un enlace con otra molécula de cloro. ¿Ok? Y entonces acá este enlace es un enlace covalente, pero se dan cuenta que aquí, como es el nivel 2, aquí es el nivel 1, acá en el nivel 2 ya si llegan al octeto, ¿ya? De ahí en adelante siempre van a llegar al octeto. ¿Ok? Bueno, entonces el enlace hidrógeno-hidrógeno sería enlace covalente. Entonces se dan cuenta ustedes que acá es simple. Sería 2.5 menos 2.5 va igual a 0. ¿Ya? En cambio, en el caso del sodio es 3.5 la electronegatividad, ¿verdad, jóvenes? La electronegatividad, y déjenme ver del sodio, del sodio cuánto es. Ya con mi vista ya. ¿Cuál es la electronegatividad del sodio, jóvenes? Siempre tienen que tener su tabla periódica, jóvenes. Vamos a ver el cloro. Perdón, el cloro no es 3, es 3,0. Entonces el cloro es 3 y el sodio es 0.9, ¿bajo? ¿Cuánto sale la diferencia de 3 menos 0.9? A ver. ¿Cuánto sale la diferencia entre 3 y 0.9? A ver, pues chicos, hombre, la suma y resta, ¿cuánto sale? 2.1. Entonces, cuando la diferencia es de 2 o mayor, el enlace es iónico. Cuando es menor de 2, el enlace es covalente. Se dan cuenta que acá, en este caso, sale 0. ¿Verdad? Bueno, entonces, les voy a poner la pizarra. Entonces, ahí van a ver mejor la pizarra. Entonces, ahí ustedes van a tener el otro tipo de enlace. El otro tipo de enlace es el enlace metálico, o sea que se forma con los metales, ¿verdad? Ese no lo vamos a ver, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, el hierro, el zinc, el cobre, etcétera. Esos tienen enlaces metálicos. Bueno, y se dan pues en los compuestos que son de transición, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares tenemos el ion dipolo-dipolo. Se dan cuenta que acá tienen una carga positiva y tienen una molécula que está unida a él. Entonces miren acá cuál es el ejemplo. Tienen el sodio que tiene una carga positiva y el OH que tiene electrones libres. O sea que ahí se está formando un enlace de coordinación o dativo, así se llama ese. Entonces
fíjense bien, en este caso se está dando un enlace de coordinación. Tenemos el de sodio que tiene una carga positiva y tenemos el agua, que el oxígeno tiene electrones libres. Entonces se forma un enlace entre el par de electrón libre del sodio y el oxígeno. Entonces ahora, ¿a quién le queda la carga positiva? Pues la carga positiva le queda al oxígeno, ¿ok? Porque está compartiendo su par de electrones libres. Bueno, luego de eso se dan cuenta ustedes que tenemos los enlaces de puente de hidrógeno. Pues entonces los enlaces puente de hidrógeno, pues se van a formar, que lo vamos a ver posteriormente, cuando el hidrógeno está unido a un oxígeno, cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno y cuando el hidrógeno está unido al flúor. Solo esos elementos, cuando el hidrógeno está unido a estos elementos, se forma el puente de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo vamos a verlo aquí para que ustedes sepan, lo vamos a ver posteriormente más detallado. Entonces, fíjense pues, aquí tenemos el agua. El agua forma puente de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿cómo va a formar el puente de hidrógeno? Pues fíjense pues, en este caso, este enlace covalente está polarizado. El hidrógeno tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa, igual este. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? está compartiendo su pantalla o su pizarra. ¿Ah? ¿Estoy qué? Es lo que está explicando en el pizarrón, pero no veo nada. No vean nada, ustedes no vean nada, nadie no vea nada. ¿Ah? Sí, de todas las posibilidades hay que mover un poco más la cámara por la forma del ángulo, no se nota muy bien. Bueno, ahorita lo vamos a componer. Es que estaba la cámara al revés. Bueno, entonces ahorita vamos a ver. Pero sí se veía el pizarrón. ¿Verdad que sí se miraba? Pero bueno. Bueno, ahí ahorita sí lo mira mejor, ¿va? ¿O sí? Sí. Bueno, entonces, fíjese pues. Entonces, este enlace es un enlace covalente polar. Eso lo vamos a ver también con más detalle. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene 2.1 y el oxígeno tiene 3.5. Entonces vamos a ver que este es un enlace covalente polar. Este como sale 0 es un enlace covalente apolar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando es polar, quiere decir de que el enlace va a tener una carga parcial positiva, que sería el que tiene menos, y el que tiene más electronegatividad va a tener una carga negativa. Bueno, entonces, solo cuando el hidrógeno está unido al oxígeno, al nitrógeno y al flúor, forma estos puentes. Bueno, entonces, esto va a causar que es una propiedad muy importante y que le da las propiedades físicas que vamos a ver posteriormente al agua. Entonces fíjense pues, menos delta se va a unir con un hidrógeno más delta y acá tienen más delta. Entonces esta molécula se va a unir por diferencia de cargas parciales, porque son delta significa cargas parciales. Ahora estas sí son cargas formales. Entonces acá se va a formar un enlace entre una molécula de agua y otra. Este enlace le va a dar mayores propiedades físicas al agua de lo que se esperaría por el peso molecular. Entonces el agua vamos a ver que es una maravilla y es lo que da la vida en la Tierra. Bueno, eso sería el puente de hidrógeno. Ahora el dipolo-dipolo, que es lo que vamos a ver, el dipolo-dipolo, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ese es un menos 8 o es menos delta? Delta. Delta es, todo eso son deltas. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? En el caso del cloro, del ácido clorhídrico, la molécula de ácido clorhídrico. Entonces nosotros sabemos de que el hidrógeno tiene 2.1 y el halógeno tiene 3. ¿Cuánto sale la diferencia de esta, jóvenes?
3 menos 2.1. Punto 9. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, en este caso quiere decir de que hay una polaridad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. ¿Se dan cuenta que aquí hay 0? En cambio aquí hay 0.9. Bueno, entonces esto significa que este enlace covalente es polar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a formar un más delta en el hidrógeno y un menos delta en el cloro. O sea que acá, en el caso del hidrógeno, el enlace es simétrico. En cambio acá, por ejemplo, que lo vamos a ver después, sería el enlace así. En cambio acá, miren el enlace cómo va a ser. Va a ser como una pera, en donde la carga negativa está más hacia el cloro, ¿verdad? Entonces los dos tipos de enlaces son covalentes, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver eso. Además también podemos tener un ion dipolo inducido. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, cuando nosotros inducimos un dipolo, quiere decir de que estamos poniendo una carga y esa carga me está generando un dipolo. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. Por ejemplo, acá yo tengo una molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno, ¿qué tipo de enlace tendría? ¿Covalente o iónico? Covalente, porque aquí 3.5 menos 3.5 sale 0. Bueno, entonces se dan cuenta que esta molécula está polarizada o no está polarizada. Si dio 0, ¿cómo va a estar polarizada? Porque 3.5 menos 3.5 sale 0. ¿Ya? Entonces, ¿está polarizada o no está polarizada? No. Bueno, entonces quiere decir de que esta molécula es simétrica. Bueno, entonces, ¿cómo la polarizo yo? Entonces lo que hago yo es de que agrego una molécula de hierro, un átomo de hierro más 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este hierro más 2 va a comenzar a atraer carga del oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces quiere decir de que en este lado va a quedar más delta y en este lado va a quedar menos delta. Y entonces lo que nosotros hicimos es inducir. Eso significa inducción. ¿Está claro, joven? Era una molécula apolar y la transformamos en una molécula polar, covalente polar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque adicionamos una carga. ¿Ok? Bueno, entonces... Licenciado, disculpe. ¿Sí? Hasta allá no alcanzo a ver si es Fe o FO. Es Fe, dice hierro. Hierro, el símbolo es Fe. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos nosotros el efecto inductivo. Tenemos el dipolo inducido dipolo, que en este caso se dan cuenta ustedes de que es la unión de dos moléculas que tengan polaridad. Entonces ya vimos que acá tenemos una molécula de cloro que sabemos que está más delta menos delta, ¿ok? Y entonces esta se puede unir con otra molécula, pero se va a unir en el lado, este negativo se atrae con un positivo, ¿sí o no? Y entonces este enlace que se está formando acá sería ese que están diciendo dipolo-dipolo inducido. Y este, por supuesto, ¿a quién se va a unir? ¿A un cloro o a un hidrógeno? ¿Quién se va a unir este cloro? A un hidrógeno, porque tiene carga positiva, jóvenes. Entonces, tiene que unirse a un hidrógeno que tenga carga positiva en este caso, y así va formando estos enlaces que son dipolo-dipolo. Esas fuerzas causan, por supuesto, de que estén unidos los compuestos, y eso afecta sus propiedades físicas.
Porque a mayor cantidad de enlaces tiene propiedades físicas más altas. Ese es el meollo del asunto, jóvenes. Bueno, entonces de ahí tenemos las fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? Entonces las fuerzas de dispersión de London son dadas por lo que es la nube electrónica, ¿verdad? La nube electrónica de lo que son los diferentes compuestos. Entonces miren, pues esta cosa es un poco más complicada de explicar, pero pasa lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo el flúor, tengo dos moléculas de una molécula de flúor. Bueno, supuestamente esa debe ser covalente apolar o covalente polar. A ver, debe ser covalente ¿qué? Apolar, porque acá tengo 4 menos 4 sale 0, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Según la teoría del movimiento de lo que es la carga, fíjese pues, dice de que este va a tener en un 50% más delta y en un 50% menos delta. O sea, se va a estar cambiando más delta menos delta, más delta menos delta. Entonces, esto está generando un pequeño dipolo, ¿ya? Porque se está intercambiando la carga, ¿verdad? Entonces, esta carga es la que va a formar otro enlace con otra molécula de flúor. Y eso es debido a la nube electrónica. Y eso es la fuerza de dispersión del horno. Entonces, ¿a qué se refiere la dispersión? Que este enlace va a estar dispersando la carga en 50% a un átomo de flúor y 50% al otro átomo de flúor. Entonces, ese movimiento es lo que va a generar este dipolo. Miren pues, esta cosa se los puedo explicar en forma sencilla. Fíjense pues, ¿qué pasa cuando ustedes a veces se quitan el suéter y están a oscuras y miran a veces algunos destellos como de corriente eléctrica? ¿No les ha pasado a ustedes eso? Es como estática. Esa es corriente estática. Bueno, ¿y a qué se debe la corriente estática, jóvenes? A ver, ¿quién sabe? Nadie sabe a qué se debe esa corriente estática. A esas, o a veces uno también va y toca un carro, por ejemplo, y siente un choque eléctrico, ¿sí o no? O toma alguna olla y ustedes sienten un toque eléctrico, ¿sí o no? ¿No les ha pasado eso? ¿Se debe al magnetismo, no? No, es cabal la electrostática. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que ustedes estaban cargados positivo y la olla estaba cargado negativo. Entonces genera un arco. Y ahí es donde se genera ese choque eléctrico que ustedes sienten. Igual, en el caso del suéter, lo que ustedes están haciendo es por fricción. Ustedes están friccionando, al mover el suéter, están friccionando el suéter con su camisa y eso genera un arco. Y por eso es importante, por ejemplo, cuando ustedes van a las gasolineras, que ustedes no pongan su teléfono celular o que no estén tocando tierra y el carro, porque eso puede causar una chispa y eso puede inflamar el combustible, ¿se dan cuenta? A eso hace referencia, jóvenes. O sea que es la energía, digamos, electrostática que tiene cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos de los tipos de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver ahorita más específicamente lo que les había dicho. Bueno, vamos a ver el enlace iónico y fuerzas iónicas. A ver, léame donde me quedé, Brosny, por favor. Ejemplo de tipos de fuerzas intermoleculares. Enlace iónico, fuerzas iónicas. La diferencia de electronegatividad entre átomos es mayor a 2.0. Compuestos iónicos es por atracción de carga. Compuestos inorgánicos son solubles en agua y disolventes polares. La mayoría es sólido y forma cristales. Ok, entonces se dan cuenta de que
Los enlaces están determinados por la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de un enlace, estamos hablando de un par de átomos, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque también hay, digamos, compuestos que son solo de dos, o puede ser compuestos que tengan más enlaces, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el cloruro de sodio, NaCl, el sulfato de potasio. Miren, el sulfato de potasio, si se dan cuenta aquí, es una molécula más compleja, porque tiene potasio, tiene azufre y tiene oxígeno, ¿sí o no? En cambio, el cloruro solo tiene dos. El nitrato de litio igual, tiene litio, tiene N, y tiene nitrógeno y tiene oxígeno. O sea, son moléculas más complejas. Bueno, entonces ahora podemos ver el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se da cuenta que forma como cubitos, ¿verdad? En este caso, ¿quién sería el sodio y quién sería el cloro? A ver, jóvenes, ¿el amarillo o el azul? Entonces, el sodio tendría que ser el azul. No, el sodio es el amarillo y el cloro sería el... Déjeme ver, vamos a ver. Chiqui, positivo, negativo. No tendría, el sodio es el amarillo, sí, y el cloro sería el azul. Bueno, acá tenemos el cloruro de cesio, ¿se dan cuenta? Y entonces igual forma un cubito. Acá tenemos el fluoruro de calcio, se dan cuenta que forma ya una molécula o una forma muchísimo más compleja que estas. La más sencilla en este caso sería la de sodio, ¿verdad? Que sería en forma de cubo, ¿verdad? Y a estas otras formas pues son más complejas. Pero eso va a depender de la estructura electrónica de cada átomo. Bueno, ahora vamos a ver el enlace covalente. Bueno, antes de pasar a esto creo que no concluimos en algo de esto. Entonces fíjense pues, para que tenga un enlace iónico la diferencia de electronegatividad de átomos debe ser de 2 o mayor. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que buscar en la tabla periódica. Entonces fíjense pues una cosa importante acá que se me está pasando. Entonces, ahí se acuerdan de firmar la hoja, por favor, jóvenes, porque si no ahorita ya no acepto a nadie, pero ahorita son las 1:30. Bueno, entonces por ejemplo, el cloruro de sodio es sodio y cloruro, ¿ya? Pero el sulfato de potasio, ¿cómo es? El potasio sería O, S, O. Miren lo complejo que es esto. Y el nitrato, ¿cómo sería? Acá tiene que tener un oxígeno. Acá tiene un litio, ¿verdad? Y le faltan, ¿cuántos oxígenos le hacen falta? ¿Ok? Entonces, se dan cuenta ustedes que aquí es una molécula con un solo enlace. Aquí, ¿cuántos enlaces hay en esta? ¿Cuántos enlaces hay? Diferentes. Acá puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 enlaces. Pero este doble enlace no funciona o no funciona la teoría que estamos viendo, solo es con simple enlace. Bueno, entonces, ¿qué enlaces existen? Existen el potasio, oxígeno, existe el oxígeno, azufre, simple enlace, y esos serían los dos que existen, porque el doble enlace no lo podemos clasificar con esta. Bueno, entonces aquí, ¿cuántos existirían? Sería litio-oxígeno y sería oxígeno-nitrógeno. En cambio acá solo existe NaCl. Pues entonces acá ustedes para hacer el análisis de iónico tendrían que hacer con cada uno de los pares de átomos. ¿Está claro eso, jóvenes? O sea, yo no puedo, en este caso como solo tengo uno, pues solo uno. Pero acá tengo que hacer la estructura y debo de decir cuántos diferentes tipos hay. Se dan cuenta que el KO es igual a K y el OS es igual a K. Entonces por eso es que solo lo pongo una vez. Y acá igual, ¿verdad? Acá solo tengo litio-oxígeno y oxígeno-nitrógeno, tanto de este lado como del otro. ¿Está claro, jóvenes, o no?
Entonces ahora para analizar si este es iónico o no, tengo que buscar la electronegatividad del sodio, la electronegatividad del cloro, hago la diferencia y si me sale de 2 para arriba, pues quiere decir de que es iónico. Estos enlaces vamos a ver que este sería iónico y este ya no, porque se da cuenta que el oxígeno y el azufre ya están más cercanos, este sería covalente y entonces eso es lo que tenemos que hacer para clasificarlos. ¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Entonces los enlaces dobles pues no los podemos analizar bajo este sistema. Bueno, vamos a ver los enlaces covalentes. A ver, léame por favor, Candy María. La mayoría de los compuestos de líquidos, la diferencia electronegatividad entre átomos es menor a 2.0, se presentan 2 casos. Entonces, para que sean covalentes debe ser menor a 2. Bueno, vamos a ver el primer caso. A ver, léame Carlos Francisco. Diferencia de menos de 2.0 a 1.5 es un enlace covalente polar. Ok, siga. Forma cargas parciales de los átomos. El que tiene menor electronegatividad tiene una carga parcial positiva. Más delta, letra griega delta. El átomo que tiene mayor electronegatividad tiene una carga negativa. Menos delta, letra griega delta. Ok, entonces se dan cuenta que así es como se forma un enlace dipolo. Se dan cuenta que acá, por ejemplo, tenemos que el que tiene menor electronegatividad va a tener una carga delta positivo que se llama parcial y el que tiene mayor electronegatividad va a tener una carga parcial negativa. Miren, hacia dónde están los electrones que están formando el enlace, se dan cuenta que aquí están más pegados al más electronegativo y ahí es donde se forma el dipolo. Pero siempre es un enlace covalente. Acá tenemos, miren, se dan cuenta que acá se forma como tipo pera, en donde el hidrógeno tiene una carga parcial positiva y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Acá podemos ver el agua que habíamos visto. Se dan cuenta ustedes que acá el hidrógeno y el oxígeno, al restar esto, me va a salir un enlace polarizado. Bueno, entonces el oxígeno no es polar, más electronegativo que el hidrógeno, entonces el oxígeno tiene un menos delta y el hidrógeno tiene un más delta. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que el análisis es por cada enlace? Entonces también acá tiene otro enlace polarizado con el otro átomo de hidrógeno. Entonces acá nosotros podemos observar, ¿verdad?, que tenemos un cloro que se va a unir una cantidad, en este caso sería 1, ¿verdad? Ahí no sé por qué pusieron X, pero es 1, y va a formar el cloruro de hidrógeno. Entonces miren acá, esta molécula estaría polarizada. En este caso tenemos cómo formamos el agua, necesitamos un átomo de oxígeno y 2 átomos de halógeno. Entonces se forma la molécula de agua. En este caso los enlaces son covalentes, pero serían también covalentes iónicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los hidrógenos tienen una carga parcial positiva y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Entonces, eso va a causar una atracción electrostática extra, ¿verdad? Que los que son apolares no la tienen. Ahora, por ejemplo, tenemos el amoníaco. Sería un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno. Luego los unimos, formamos la molécula de amoníaco. Se dan cuenta que acá el nitrógeno tiene un par de electrones libres. En el caso del oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Entonces ahora igual, la diferencia entre el nitrógeno y el hidrógeno es covalente, pero es covalente iónico, porque es de 2 a 1.5. Entonces quiere decir de que el nitrógeno tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. El segundo caso, a ver, léame Carlos Garzaro. Diferencia de electronegatividad de menos 1.5 a 0. Es un enlace covalente polar. No presenta polarización. Estos compuestos no tienen ninguna carga. Y por eso se llaman apolares. A significa sin. Entonces ahora aquí tenemos estos. Por ejemplo, el hidrógeno
se dan cuenta que la diferencia me sale cero. El cloro pues tiene la misma electronegatividad, sea la que sea, me sale cero. El flúor, la molécula de flúor igual, y la molécula de oxígeno igual. Acá tenemos una molécula orgánica, que sería el metano. Entonces acá se dan cuenta que tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno. Y cuando yo quiero ver esta molécula, si es polar o no polar, pues solo analizo uno de los dos y todos los otros 3 van a ser iguales. Entonces, fíjense pues, acá en todos estos que están acá, me va a salir 0. Entonces es evidente que va a ser un covalente apolar. Ahora, miremos la diferencia entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, el carbono y el hidrógeno, el carbono tiene 2.5 y el hidrógeno tiene 2.1. ¿Cuánto me sale la diferencia, jóvenes? 0.4. Entonces, ¿este enlace cómo es? ¿Covalente o no? ¿Covalente o iónico? Iónico. Puchica, usted sí que de una vez va. Para que sea iónico, ¿qué diferencia debe tener? Para que sea iónico, ¿qué diferencia debe tener? Debe ser mayor de 2, jóvenes. Entonces usted me dice iónico, es que no ha venido a la clase, ¿va? Aquí tiene 0.4, bueno, es covalente. Y como es menor que 1.5, ¿cómo es? ¿Covalente polar o covalente apolar? Apolar porque es menor de 0.5. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el examen corto de la semana entrante. Entonces, este enlace es covalente apolar, o sea que no tiene carga, ¿ya? No se forma el dipolo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues este no se va a disolver con compuestos polares como el agua. Así de sencillo. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos un ejemplo, tenemos un ácido graso, que sería un compuesto orgánico. Se dan cuenta que tiene una gran cadena carbonada y tiene esta cabeza, donde este compuesto se llama ácido carboxílico. Miren, y este ácido esteárico, se dan cuenta ustedes que no tiene dobles enlaces. Miren ustedes ahora cómo es una molécula recta. Ahora, en este caso, este ácido graso es insaturado, o sea que tiene dobles enlaces. Entonces ahora miren, el efecto de los dobles enlaces, ¿qué es lo que hizo? Se dan cuenta que aquí la molécula no es recta. Miren. Entonces la unión entre moléculas para un cis, y aquí es donde vienen los ácidos grasos cis y trans famosos. En este caso sería, como los dos hidrógenos están del mismo lado, pues sería un cis. Entonces se dan cuenta ustedes que cuando es cis es quebrado. En cambio cuando es trans se dan cuenta que los dos hidrógenos están contrarios del doble enlace. Entonces aquí la molécula es recta. Y fíjense ustedes que cuando los que trabajan con alimentos vieron, naturalmente fíjense que se forman muchos cis. Pero ¿qué problema tienen estos compuestos? Fíjense ustedes, por las propiedades físicas, estos compuestos se descomponen más rápido que los trans. Entonces, a nivel de manejo de alimentos, era más conveniente trabajar con grasas trans que trabajar con grasas cis. Pero después resultó que estas grasas trans que nos están metiendo en los alimentos nos causan problemas. Se dan cuenta cómo es de que un interés económico pues cambia la situación. Y ese es el problema ahora de la alimentación en la actualidad, ¿verdad? Nos quieren vender cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es imitación carne, imitación pollo. Ya todo lo que nos venden no es natural, jóvenes. Y por eso es de que tenemos tantos problemas a nivel de salud. No sé si me explico, jóvenes. ¿Verdad? Porque qué rico McDonald's, qué rico pollo campero, pero casi todo, digamos, lo que se está manejando ahora es artificial, pues jóvenes, ya no es el sabor natural, jóvenes. Porque es más barato hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las conclusiones de las fuerzas intermoleculares. Bueno, a ver, léame, Carlos Manuel, por favor. Conclusiones de las fuerzas: compuestos inorgánicos generalmente son sólidos que tienen enlaces iónicos y que se disuelven en agua. Las fuerzas intermoleculares
que prevalecen son las atracciones electrostáticas debido a la carga, son bastante fuertes. Como vimos el cloruro de sodio, en el cloruro de sodio fue una carga positiva y una carga negativa. Bueno, vamos a ver el segundo. A ver, léame por favor, Carlos Norberto. Compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno y algunos elementos como el oxígeno, nitrógeno, halógeno, SLBRL y S y P poseen enlaces covalentes y pueden ser enlaces covalentes polares y apolares. Las fuerzas que se pueden dar son dipolo-dipolo, van der Waals y puente de hidrógeno. Ok, esas son las tres principales fuerzas de los compuestos orgánicos, que lo van a ver ustedes cuando si pasan este curso. Bueno, a ver, léame Dalila, por favor. Cuanto más fuerzas intermoleculares tenga, serán mayor las propiedades físicas, punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, tensión superficial. Bueno, entonces, fíjense pues, para los compuestos orgánicos, entre más fuerzas tenga, va a tener mayores propiedades físicas. Y en el caso particular, si tiene puente de hidrógeno, sus propiedades físicas van a ser muy altas. Ojo con eso. Vamos a ver los efectos polares y momentos dipolares. Vamos a ver un dipolo. Entonces aquí vamos a entrar todavía más a lo que es los diferentes tipos de enlaces covalentes. Entonces miren pues, acá tenemos por ejemplo el enlace carbono-flúor. La diferencia es 1.5, quiere decir de que el enlace está muy polarizado, ¿verdad? Porque la diferencia es más alta. Ahora, carbono-cloro, la diferencia es 3.5 menos 2.5 es 1. Por favor, ahí se acuerdan de identificar en dónde está la electronegatividad en la tabla periódica. O sea, no está, digamos, en las tablas que nosotros tenemos, no está en esta, no que está aquí atrás, ¿verdad? Para buscarla a la hora del examen. Bueno, entonces tenemos carbono e hidrógeno, 2.5 menos 2.1 nos sale 0.4, es poco polarizado. Y el carbono-carbono, 2.5 menos 2.5 sale 0. O sea, quiere decir de que esa no está polarizada. Bueno, entonces acá podemos ver en el caso del metanol, que es un compuesto orgánico que es un alcohol. Miren acá, el enlace OH está polarizado, el enlace carbono-H no está polarizado. Y el enlace carbono-O está polarizado. Se dan cuenta que ahora, ¿qué pasa? Tiene una electronegatividad del oxígeno de 3.5 y una electronegatividad de lo que es el carbono 2.5, la diferencia me sale 1. O sea que este enlace está un poco polarizado, ¿verdad? Por la diferencia. Ahora miremos acá, por ejemplo, miramos el metilitio, que sería un compuesto orgánico. Entonces ahora vamos a analizar el enlace carbono-litio. Entonces ahora el carbono tiene 2.5, el litio tiene 1.0, se dan cuenta que la diferencia es 1.5, entonces quiere decir de que este enlace está polarizado, ¿ya? Entonces el litio, que es el menos electronegativo, va a tener la carga positiva, y el carbono, que es el más electronegativo, va a tener la carga negativa. Se dan cuenta que aquí sale al contrario, porque acá el oxígeno tiene la carga, tiene la electronegatividad más grande que el carbono, va a tener la negativa y el otro el positivo. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Alguna duda? Y en esa gráfica, el color azul representa donde no tienden a estarlo. O sea, el color azul, acuérdense que son cargas positivas, el color rojo anaranjado son cargas negativas. Así se debe de entender el diagrama ese de electrones. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno. Entonces acá tenemos, fíjense pues, un momento dipolar, lo que me va a indicar es qué tan polarizado están los enlaces. Entonces miren acá, de todos estos que están acá, ¿cuál es el enlace más polar? A ver, ¿qué molécula tiene enlaces más polares? El cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio tiene 9. ¿Y cuál es el que tiene menor polaridad? El último. El último. Solo el último. Entonces el benceno es el único que tiene menor polaridad.
Solo el benceno. No, es del lado derecho. Bueno, los últimos 3 del lado. Los últimos 4. CO2, CO2, metano, eteno y benceno. Estos 3 son apolares. Ahora se dan cuenta ustedes que eso va a depender de lo que tengan de cargas. Entonces se dan cuenta ustedes que los compuestos que son iónicos tienen cargas formales. Acá el sodio tiene carga positiva y acá el cloro tiene carga negativa. En cambio, los otros compuestos tienen enlaces covalentes que son polares. Entonces ahí la atracción es menor porque son cargas parciales. Una carga formal es más fuerte que una carga parcial. Entonces, en el caso del sodio, pues ustedes tienen sodio y cloro, la atracción es más fuerte, ¿va? Pero, por ejemplo, en el caso, miren, pues aquí vamos a ver, solo se los voy a poner, este sería el primero que está ahí, ese es un compuesto orgánico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este enlace va a estar polarizado. Pero estas cargas parciales son menos fuertes que estas formales. Entonces acá va a haber una atracción. ¿Por quién? Por el carbono, por otra molécula de carbono que va a tener una carga parcial positiva y una negativa. Y así se van a estar formando estos enlaces, ¿verdad? Debido a la interacción de las cargas parciales, pero por supuesto la interacción entre cargas parciales es menor que entre cargas formales, ¿ya? Por eso es de que el momento dipolar es menor. Ahora acá podemos ver en el caso del metano, miren, el metano tiene 4 enlaces. Los 4 enlaces son iguales porque son carbono y hidrógeno. Entonces acá nosotros hacemos la diferencia, nos sale 0.4, por lo cual quiere decir de que esta molécula de metano tiene un momento dipolar igual a 0 porque son enlaces covalentes apolares. Pero miren, acá el momento dipolar no solamente tiene que ver con la diferencia de electronegatividades, sino también con la posición. Entonces, fíjense pues, en este caso, miren pues aquí es donde viene lo que tienen que entender. El tetraclorometano, ¿se dan cuenta que estos enlaces están polarizados, sí o no? Porque la diferencia es de 1, creo yo, si no me acuerdo, ¿va? Sería 2.5 menos 3, sale 1. Pero sale, ¿cuánto sale? 0.9, ¿va? 2. Bueno, entonces miren, pues, estos enlaces están polarizados, pero miren el momento dipolar, ¿por qué sale 0? ¿Por qué saldrá 0 el momento dipolar a pesar de que estos enlaces están polarizados? ¿Por qué será? Entonces fíjense pues, acá estos cuestiones rojos, ¿qué son? A ver, ¿quién sabe qué son estas líneas rojas que están ahí? ¿Alguien se defiende la polaridad? Pero ¿cómo se llaman a esas líneas rojas? Eso lo vieron en física. ¿Cómo se llama eso? Son vectores. ¿Ya? O sea que aquí dice que la tendencia de la carga es hacia el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene mayor electronegatividad. ¿Está claro eso, jóvenes? Se dan cuenta que entonces todos los vectores van hacia el cloro. Bueno, entonces ¿por qué no sale 0? Miren pues, ¿por qué no sale 0? Esta molécula es forma de pirámide. Miren pues, acá tiene un vector para arriba y acá tiene un vector para abajo. ¿Qué pasa cuando sumamos esos dos vectores, jóvenes? ¿Cuánto nos sale el vector resultante? 0. 0 porque tienen diferente sentido. O sea que acá se está anulando esta polarización con esta. Ahora este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha. ¿Qué pasa con esta sumatoria de vectores? Igual 0. Igual sale 0. Entonces se dan cuenta ustedes que en los dos casos, a pesar de que aquí no hay polarización y aquí sí hay, debido a la forma en el espacio, los vectores se están anulando y por eso les sale 0. ¿Qué les parece? O sea que con el momento dipolar no solamente tiene que ver que el enlace sea polar o apolar,
sino también la distribución en el espacio. Miren, ya casi para terminar, aquí tenemos el dióxido de carbono. Se dan cuenta que salió 0. ¿Por qué? Porque acá ustedes tienen más delta. Bueno, aquí creo que lo tiene explicado. Déjenme ver. No. Bueno, entonces fíjense pues. Acá lo que tienen ustedes, se los voy a marcar acá rápidamente, es un vector que viene, es que esa cosa de dibujar aquí es horrible, es un vector que viene del carbono al oxígeno. Pero acá tienen otro vector que viene del carbono-oxígeno. ¿Los dos vectores tienen la misma dimensión, sí o no? Sí, porque son dos átomos iguales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como van en direcciones contrarias, se anula y por eso es que les sale 0. ¿Qué les parece? Y con el benceno pasa exactamente lo mismo, o sea que es un compuesto orgánico. Se dan cuenta que aquí tampoco no hay polaridad porque son carbono, hidrógeno y carbono no son polares. Bueno, para terminar, acá tenemos, por ejemplo, el agua, que miren, es un compuesto polar. Tenemos el amoníaco, es un compuesto polar. Entonces miren acá los vectores, ¿qué pasa? Se dan cuenta que no llevan la misma dirección. Entonces, al ustedes, para hacer la suma de vectores, tienen que poner cabeza y cola. Entonces acá les sale un vector resultante. Y por eso esta molécula es polar. Igual acá. Acá les sale un vector resultante al sumar los dos vectores. En este caso, fíjense pues, solo para que tengan el concepto, es bien importante. ¿Cuál de las dos moléculas sería más polar? ¿El agua o el amoníaco? ¿Quién dice ustedes? ¿Y por qué su respuesta? Tiene que ser el agua. ¿Por qué? Porque está arriba de 1.5. No. Porque esto del momento dipolar no tiene que ver con la electronegatividad. Sí tiene algo que ver, sí. O sea, a mayor momento dipolar, que sería este valor, mayor polaridad. En este caso, 1.85 es mayor que 1.47. Por lo cual quiere decir de que la molécula del agua es más polar que la de nitrógeno. Bueno, ¿y en qué se basa eso también? En la diferencia de electronegatividades. ¿En dónde habrá más diferencia? ¿Un enlace OH o un enlace NH? ¿En cuál de los dos hay más diferencia? ¿OH o NH? OH, el oxígeno tiene 3.5, el H tiene 2.5, en cambio el nitrógeno creo que tiene 3 y el H tiene 2.5. O sea, la diferencia que hay de polaridad entre este enlace es mayor OH que NH. Y eso es lo que causa de que el momento dipolar sea mayor. Entonces, ojo, el momento dipolar me va a dar el dato de quién es más polar. ¿Estamos? Entonces, regresando al cuadro, se dan cuenta que por eso el cloruro de sodio, que es un enlace iónico, es el más polar de todos esos que estaban ahí. De ahí todos los demás son enlaces covalentes. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda. Ahí nos quedamos, jóvenes. Disculpen que me pasé un poquito, pero no quería dejar el tema así a medias. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Espero que ya se hayan apuntado. Ahí se acuerdan que tienen que llenar sus datos, ¿verdad? Porque yo con esos datos voy a hacer el listado para mandar los correos de los exámenes. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces vinieron 38 igual que ayer, entonces yo espero que tenga 38 datos. Así ya puedo yo enviarles los listados para que los revisen. Entonces, que tengan una feliz tarde-noche, que Dios los bendiga, un abrazo y que estén bien, jóvenes. Nos vemos mañana. No, pues chicos, se cuidan. Tengo una duda. ¿Sí? Me quedé con una duda, disculpe. Fíjese que, pues, al momento de saber si la diferencia, para saber cuando es un enlace covalente o covalente a polar o un iónico, siempre se tiene que restar las electronegatividades. Sí, siempre. Y según el compuesto, por ejemplo, si fuera en el caso del agua, que es 2 hidrógenos y un